Bueno, entonces ya estamos de lleno en la Alemania de los años 30 y nos toca hablar del incendio del Reichstag, que es el Parlamento alemán. Bueno, hubo un incendio y eso trajo unas consecuencias muy importantes para la historia del mundo. El incendio comenzó en el edificio del Reichstag, el lugar de reunión del Parlamento alemán, y poco después de las 21 horas del día 27 de febrero de 1933. El Departamento de Bomberos de Berlín recibió un mensaje de que el Reichstag estaba en llamas. A pesar de los mejores esfuerzos de los bomberos, la mayor parte del edificio fue destruida por el fuego. A las 23:30 el fuego se apagó. Los bomberos y la policía inspeccionaron las ruinas y encontraron 20 bultos de material inflamable, sin quemar, tirados por ahí. En el momento en que se informó del incendio, Hitler estaba cenando con Goebbels en el apartamento de Goebbels, en Berlín. Cuando Goebbels recibió una llamada telefónica urgente informándole del incendio, lo consideró como un cuento, como lo que ahora diríamos una fake news, y colgó. Solo después de la segunda llamada le informó la noticia a Hitler. Ambos salieron del apartamento de Goebbels y llegaron en automóvil al Reichstag, justo cuando se estaba apagando el fuego. Hermann Göring los recibió en el lugar y le dijo a Hitler: «Esto es una indignación comunista». Uno de los culpables comunistas ha sido arrestado. Hitler llamó al fuego una señal de Dios y afirmó que era un fanal, una señal destinada a marcar el comienzo de una revuelta comunista. Al día siguiente, el servicio de prensa prusiano informó que este acto de incendiarismo es el acto de terrorismo más monstruoso llevado a cabo por el bolchevismo en Alemania. El periódico Vossische Zeitung advirtió a sus lectores que el gobierno opina que la situación es tal que existe y sigue existiendo un peligro para el Estado y la nación. En julio de 1933, el holandés Marinus van der Lubbe, los búlgaros Ernst Torgler, Georgi Dimitrov, Blagoj Popov y Vasil Tanev fueron acusados de prender fuego el Reichstag. En su veredicto, el juez Bürger tuvo cuidado de subrayar su creencia de que de hecho había habido una conspiración comunista para incendiar el Reichstag, pero declaró, con la excepción de van der Lubbe, que no había pruebas suficientes para conectar al acusado con el fuego o la supuesta conspiración. Entonces solo van der Lubbe fue declarado culpable y condenado a muerte. El resto fue absuelto y expulsado a la Unión Soviética, donde recibieron una heroica acogida. Van der Lubbe fue decapitado por guillotina, la forma habitual de ejecución en Sajonia en ese momento, y el 10 de enero de 1934 sucedió esto antes de cumplir su cumpleaños número 25, es 3 días antes exactamente. El día después del incendio, Hitler solicitó y recibió del presidente Hindenburg el decreto de incendio del Reichstag, promulgado por Hindenburg utilizando el artículo 48 de la Constitución de Weimar. El decreto de incendios del Reichstag suspendió la mayoría de las libertades civiles en Alemania, incluido el habeas corpus, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la libre asociación y reunión pública, el secreto del correo y el teléfono. Estos derechos no se restablecieron durante el reinado del Partido Nacional Socialista. El decreto fue utilizado por los nacionalsocialistas para prohibir publicaciones que se consideraban amigas de otras causas. Miles de comunistas fueron encarcelados en los días posteriores al incendio, incluidos los líderes del Partido Comunista de Alemania, bajo la acusación de que el partido se estaba preparando para organizar un golpe de Estado. Con la participación electoral comunista suprimida, los comunistas obtenían previamente el 17% de los votos, y los nazis pudieron aumentar su participación en los votos en las elecciones al Reichstag del 5 de marzo de 1933, del 33% al 44%. Esto dio a los nazis y sus aliados
el Partido Popular Nacional Alemán, que ganó el 8% de los votos, una mayoría del 52% en el Reichstag. La responsabilidad del incendio del Reichstag sigue siendo un tema de debate e investigación en curso. Según Ian Kershaw, escribió en 1998 que el consenso de casi todos los historiadores es que van der Lubbe prendió fuego al Reichstag. Aunque van der Lubbe fue ciertamente un pirómano y claramente jugó un papel, ha habido un considerable debate popular y científico sobre si actuó solo, y el caso aún se discute. Kershaw, en el libro Hitler 1889-1936, dice: Hubris dice que hoy en día se cree generalmente que van der Lubbe actuó solo y que el incendio del Reichstag fue simplemente un golpe de buena suerte para los nazis. Se alega que la idea de que era un imbécil o mentalmente perturbado fue propaganda difundida por el Partido Comunista Holandés para distanciarse de un antifascista insurreccionalista que una vez fue miembro del partido y tomó medidas como para sacarse el peso de encima. Hans Mommsen concluyó que la dirección nazi estaba en estado de pánico la noche del incendio del Reichstag y parecían considerar el incendio como una confirmación de que una revolución comunista era tan inminente como decían. El término incendio del Reichstag es utilizado por algunos escritores para denotar un evento calamitoso organizado por un movimiento político, orquestado de una manera que echa la culpa a sus oponentes, haciendo que los oponentes sean vistos con sospecha por el público en general. Esto a veces se conoce como un ataque de bandera falsa, cuando el evento en sí es causado por los defensores de un movimiento político para acusar falsamente a sus oponentes. Y así se lo vio siempre a esto, es decir, en vistas de que se aproximaban las elecciones para el Parlamento, para el Reichstag, y para lograr esa mayoría absoluta, siempre se dijo que este incendio fue provocado en realidad por el Partido Nacional Socialista y se le echó la culpa al Partido Comunista, utilizando como siempre al loquito suelto, de turno, como siempre, ¿no? En este caso un pirómano, que de hecho era comunista y que por supuesto, como en todos los casos, no es que andaba por ahí, sino que realmente participó de los hechos. Ahora bien, lo que no se puede comprobar ni se sabe, y por eso hay muchas teorías al respecto, que apuntan tanto hacia un lado como hacia el otro, es de a quién respondía van der Lubbe, si es que respondía a alguien porque realmente estaba mal de la cabeza. Entonces, ¿respondía realmente al Partido Comunista porque estaban elaborando una especie de revolución, visto que, de todas formas, el Partido Nacional Socialista iba a obtener la mayoría de votos, pero no la mayoría absoluta en el Parlamento, pero sí iban a tener muchos más votos que el Partido Comunista? Entonces, una posibilidad es, ¿realmente estarían preparando una especie de revolución para lograr tomar el poder o de alguna manera, bueno, eclipsar lo que estaba subiendo con la propaganda que habían hecho y bueno, estaban haciendo una campaña muy fuerte, el nacionalsocialismo estaba haciendo una campaña incluso violenta y viendo los resultados que se avecinaban, quizás, como siempre la forma de los comunistas siempre es hacer una revolución o hacer marchas, quizás realmente hayan sido ellos tratando de evitar que el otro partido subiera más en su poder, o quizás fuera el nacionalsocialismo que, bueno, deseaba ya de una vez por todas quitarse del medio al Partido Comunista y, de paso, juntar su mayoría absoluta al proscribir al comunismo de las elecciones que se avecinaban. La realidad es que no la vamos a saber. O sea, la verdad lo sabían aquellos que participaron de ese evento y debe haber sido muy poca gente la que lo sabía en realidad. Y ya no están entre nosotros por una cuestión cronológica. Así que la duda siempre va a quedar. Lo más difundido siempre fue la teoría de que había sido el Partido Nacional Socialista
para sacarse de encima a los comunistas y lograr toda esta restricción de libertades. Y para así, una vez que ellos lograran hacerse del poder absoluto, poder gobernar con mano dura y bueno, ya tener este decreto de Hindenburg de su lado, que de alguna forma legitimaba ese uso de la suspensión de algunos derechos. Es lo más expandido, es la teoría más expandida, pero no la podemos tomar tampoco al 100%. Existe una posibilidad de que haya habido un tema comunista. O quizás, como decimos siempre, sea una mezcla de ambas cosas y que incluso estuvieran de acuerdo, que trabajaran juntos. Eso tampoco lo podemos descartar, porque cuando veamos más adelante cómo siguen las cosas, más lo que ya vimos en videos anteriores de cómo hubo un acuerdo con los sionistas por parte de los nacionalsocialistas, no sería de extrañar que haya habido alguna connivencia con al menos un sector de los comunistas. Y siempre que hablamos de esto, hablamos de que siempre hay alguien por encima que podría haber dado las órdenes, donde ya no tiene que ver con lo que los comunistas querrían hacer ellos mismos, sino con alguien que les bajara una línea y les dijera lo que tenían que hacer. Seguirá siendo un enigma. Esto es uno de esos misterios de la historia, con muchas teorías y que cada cual tomará la que más le parezca, la que más lo convenza, porque la realidad es que no hay pruebas para probar ninguna. Sí que van der Lubbe estuvo ahí, pero era un ser que tenía un problema mental, era un pirómano, y tampoco podemos pensar que semejante desastre lo haya hecho solo. El tema es con quién lo hizo, bajo las órdenes de quién o quién lo utilizó. Quizás no recibió órdenes, pero sí fue motivado, digamos. Así que, bueno, es un misterio, ahí va a quedar como misterio. Y presentamos todas estas teorías, estas posibilidades, básicamente que son tres, es decir, la falsa bandera hecha por el propio nacionalsocialismo, el auténtico intento de revolución bolchevique o comunista, y la unión de todas las fuerzas, o de la única fuerza reinante, para lograr el objetivo que tenían prevista en su agenda. Es una de las otras posibilidades. Son tres vías, a cada cual la que más le plazca. Bueno, nunca sabremos quién fue el organizador de este incendio. Puede ser tanto un bando como el otro, pueden haber estado incluso de acuerdo, uno ya puede pensar cualquier cosa, pero lo cierto es que fue decisivo para el poder que obtuvo el Partido Nacional Socialista.